Sí, sin acento. Bueno, creo que estamos ya. Ahí ahí me aparece un mensaje que dice que estamos streaming live en Facebook. Pues eso es correcto. Okay. Buenas noches a la gente que nos está sintonizando. Bienvenidos nuevamente a este espacio, el número 13 de A la Clara con Claridad. En esta ocasión vamos a hablar sobre Lares y Filiberto Ojeda Ríos. Y para este tema tenemos como invitado a Juan Papo Segarra, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches. Las gracias Gracias por la invitación. Estoy un poco asustado. a ti, gracias por aceptarla. Bueno, este live se une a los esfuerzos que ha habido para conmemorar la gesta revolucionaria del Grito de Lares. Este año se cumplen 152 años de esa gesta y la pandemia no menoscabó esa congregación, que ha sido distinta, sin lugar a dudas. Pero ayer, desde el 22, desde el martes en la noche, hubo una manifestación, una proyección de unos visuales en diferentes puntos del área metropolitana. Eso estuvo a cargo del Frente Socialista de Puerto Rico y otras organizaciones. Y entonces ayer en la mañana, también en la jornada Se Acabaron las Promesas, convocó a una concentración frente al Tribunal Supremo en la calle Chardón. Así que, aunque el pueblo no se pudo congregar en la Plaza de la Revolución en Lares, sí hubo distintas manifestaciones y eso hay que recalcarlo. Unos anuncios antes de que Rafa intervenga, es para el lanzamiento, ¿verdad?, de una edición especial. El periódico Claridad renovó su página web desde ayer, eso a la par con el lanzamiento de la edición especial sobre Lares, así que invitamos a la gente que nos está sintonizando a darse la vuelta por nuestro sitio web y explorar por ahí, y asimismo a suscribirse al canal de YouTube, donde quedan colgados estos episodios que venimos haciendo ya hace por 2 meses y medio aproximadamente. Así que sin más preámbulos, Rafa, te cedo la palabra. Sobre Lares, 1868, hay un par de artículos en el rojo de esta edición, y en Claridad, de hecho, que pueden revisar para refrescar la memoria sobre el evento, pero hoy queríamos, en cierto modo, unir el evento de Lares con el 23 de septiembre del 2005, que es la fecha en la que muere Filiberto, y hablar un poco sobre la figura de Filiberto. Y obviamente, como Juan Segarra Parmel fue protagonista, ¿no?, de parte de esa historia, pues antes que nada me parece que sería bueno hacer un recuento de qué ocurrió el 23 de septiembre de 2005, para refrescarnos la memoria, o para aquellos que no estén muy Familiarizados o al tanto con el evento, pues tengan más o menos una idea. Al mediodía del 23 de septiembre de 2005, Filiberto Ojeda, que llevaba ya varios años, bastantes años en el clandestinaje, recibe comunicación de que se observa un contingente de agentes federales en Plan Bonito, en Hormiguero, ¿no?, en el sector, en el barrio Jagüita. A las 3 de la tarde recibe una llamada a la casa, y a las 4:05, mientras recibe otra llamada, el FBI golpea el portón de entrada a la casa y se inicia el ataque con más de 200 agentes. Filiberto, después de esas 4:05, unos minutos después, grita para que detengan el tiroteo y que su esposa pueda salir, la cual hace, ¿no? Coincidentalmente, en Lares se está leyendo una proclama de Filiberto Ojeda, hablando de la unidad, solicitando, ¿no?, que las agrupaciones independentistas se unan en esa proclama en Lares. El tiroteo tiene como resultado, según informes del FBI, de la misma policía, que un helicóptero recoge un herido aparentemente grave, y a las 6 de la tarde, 2 horas aproximadamente después del inicio del intercambio, llegan los fiscales del gobierno colonial
Delgado, Nazario y otra persona que no anoté. Y obviamente no se les autoriza llegar a la escena. Llegan abogados, Lozada, Aldea, González, etcétera. Cerca de las 7, 3 horas después, le retiran las vendas a Irma Beatriz, la esposa de Filiberto, que estaba ahí en la escena. Y ella ha dicho que escucha entonces una segunda ronda de disparos y la voz de Filiberto, la última vez que se escucha la voz de Filiberto. Y a esa hora entonces el FBI le ordena al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, un poquito después de las 7 de la noche, que suspenda el servicio eléctrico, cosa que sucede a las 8:10 de la noche y hasta las 4 de la mañana del día siguiente, que es sábado. Hasta las 4 de la tarde del día siguiente no regresa la energía eléctrica al área. Y es al día siguiente que es sábado 24, a eso de las 4:05, que la gente de Plan Bonito puede entrar o salir del área. A las 7:40 de la mañana el FBI alega que todavía no sabe el estado de Filiberto y el gobernador de entonces, Aníbal Acevedo Vilá, que es candidato en estas elecciones, no sé a qué puesto, realmente no me interesa, pero era gobernador de Puerto Rico en el 2005, alega que no sabe nada del operativo, a pesar de que es el comandante en jefe de la policía de Puerto Rico. Y a las 5:15 de la tarde del día 24 es que se remueve el cadáver de Filiberto Ojeda de Plan Bonito, de la residencia. Así que eso sería como una cronología muy breve, ¿verdad? De lo que ocurrió ese 23 de septiembre, hace exactamente 15 años. Pero entonces ahora quisiera hablar un poco de la organización de los macheteros, y nadie mejor que Juan Segarra Palmer para hablarme un poco sobre eso. Yo recuerdo, en mi recuerdo, el primer comunicado es del 1978 y era sobre Aldo Moro, sobre la ejecución y asesinato de Aldo Moro en el 1978, lo cual era interesante porque era, por lo menos para mi recuerdo, un comunicado que se refería a un movimiento obrero internacional. Un poquito después, en enero del 79, hay otro comunicado que es sobre Vieques. Pero quizás Segarra nos pueda hablar sobre el origen de los macheteros, que si mi memoria no me falla, en 1976, pero yo no estaba allí. Segarra Palmer estaba en ese momento de la organización de Ejército Popular Boricua Machetero. Si nos puede hablar un poco de ese origen de la organización. Ok. Yo no soy el más indicado para eso, porque los macheteros tuvieron una organización, organizaciones precursoras. Ok, como tú sabes, Filiberto fue parte del MIRA y después otra organización que se llamaba el COR, los Comités Obreros Revolucionarios. Y hubo otras organizaciones que también, grupos que se fueron uniendo y se volvían y separaban y se volvían a unir. Y yo no fui partícipe de esa parte, de gran parte de esa historia. Hay otros compañeros que conocen eso muchísimo mejor que yo, como serían Hilton Fernández, y como era Abelino González Claudio, que en paz descanse, y otros compañeros que venían de sus inicios mucho más atrás. Yo participé en los COR en Nueva York y entonces me trasladé a Puerto Rico ya para la fecha en que se fundaron formalmente los macheteros. Así que de toda esa organización que hubo anterior y las alianzas que se hicieron, ese tipo de cosas, la verdad es que hay otros compañeros que son mucho más conocedores que yo de ese tema. Sí te puedo decir que definitivamente estábamos convencidos de que hacía falta usar la lucha armada mayormente como cuestión defensiva ante la gran ofensiva que tenía la derecha contra el independentismo desde siempre. Sí, me refería, por ejemplo, desde los 60, obviamente, desde el 61, Filiberto estaba vinculado a la
lucha armada. De hecho, la policía y la inteligencia local lo conocía como el G2 cubano, porque en Cuba fue que recibió su entrenamiento y desde los años 60, tempranos años 60, estaba vinculado a esa lucha. Me refería específicamente a la fundación en el 1976 Correcto. del grupo. Pero sí, obviamente la inserción de Filiberto en esa lucha fue 15 años antes quizás, ¿no? Correcto, sí. Yo era el nene del grupo. Que de hecho hay una leyenda urbana que dice que el trompetista cubano Arturo Sandoval recibió lecciones de Filiberto en Cuba. Bueno, eso me lo dijo Filiberto a mí. Ajá. Eso me lo dijo Filiberto a mí. Nosotros fuimos, mientras él estuvo en Nueva York, compartimos un apartamento juntos por varios meses. Cuando yo me mudé a Nueva York de Boston, donde yo vivía, y me integré de lleno a la organización que en aquel entonces eran los COR, y conversamos muchísimo. Y él, una de las cosas, uno de los grandes sacrificios que él asumió gustosamente fue que no podía tocar la trompeta, porque eso lo chotearía. Si tú estabas tocando trompeta, alguien podía escuchar y hacer algún comentario, y a él lo estaban buscando en aquel entonces, él estaba clandestino. Y conversamos sobre su vida en Cuba, y una de las cosas que me comentó es que específicamente en cuanto a las notas altas, a la técnica de notas altas de Dizzy Gillespie, él sí instruyó a varias personas allá en Cuba, y uno de ellos fue Arturo Sandoval. Y para los que no lo sepan, que creo que no haya mucha gente que no lo sepa, Filiberto fue trompetista de la Sonora Ponceña durante un tiempo. Esa vida de músico, esa es quizá una de las preguntas que yo siempre he tenido, ¿verdad? De cómo un músico como Filiberto, usted lo acaba de decir, ¿verdad? Renuncia a eso, porque pues su prioridad en este caso, obviamente, es la lucha por la independencia de Puerto Rico. En esos años, como dice Segarra Palmer, que era el joven del grupo, ¿verdad? En 1976. Sí, no sé si estoy correcto, en 1976 aproximadamente la creación, ¿verdad? del EPB machetero. Aun cuando los comunicados que yo recuerdo son 78, 79, pero básicamente por esa fecha hay un elemento que se discute en algunas ocasiones. Algunos críticos, como José Luis González, por ejemplo, dice que en Puerto Rico no había lucha armada, que lo que había era propaganda armada. Y en ese sentido, me gustaría preguntar si Filiberto o usted mismo, ¿no?, se planteaban el asunto de la necesidad de propaganda, es decir, de que algunas de las actividades fuesen eso mismo, ¿no? Que tuviesen un efecto propagandístico, más que otro efecto a otro nivel. Exacto, eso es correcto. O sea, las actividades militares en aquel entonces, al principio, pues conllevaban o tenían la intención de levantar el espíritu de lucha. No pretendíamos que íbamos a derrotar al imperio yanqui y a la policía colonial con nuestras acciones armadas al momento, pero sí pretendíamos que no nos sintiéramos impotentes y no nos quedáramos dados ante los abusos que se estaban cometiendo, de que pudiéramos ver que nos estábamos defendiendo y que eso le sirviera a otra gente de inspiración para hacer lo propio. Y en ese sentido, pues era, y también de denuncia de los abusos que estaban ocurriendo, como por ejemplo cuando Villa Sin Miedo y otras actividades de ese tipo. El uso, por ejemplo, de la fecha. Yo creo recordar que la actividad, digamos, en la base Muñiz fue el 11 de enero. Yo no sé si coincidió con
el natalicio de Hostos, ese era el propósito, ¿no? Que coincidiera con el natalicio de Hostos. Sí. Bueno, la actividad de Base Muñiz empezó a cuajarse justamente después de que gran parte del pueblo de Puerto Rico entendió que Romero se había robado las elecciones. Y entendíamos que había que darle un golpe que fuera contundente para responder a eso. Y eso entonces se combinó, se mezcló con algo que también era importante para nosotros, que es la solidaridad. En este caso, con el pueblo de El Salvador, que en ese entonces inició su insurrección de la guerra civil que duró un montón de años. Y lo cierto es que nosotros habíamos ido la semana antes queriendo aprovechar la despedida del año, pero en esa ocasión se complicaron las cosas desde el punto de vista operativo y optamos por regresar en un momento que fuera más oportuno para nosotros, y ahí pues entonces pues decidimos combinarlo con la fecha de Hostos y con el apoyo a los salvadoreños. Para los que no lo tengan muy claro porque son muy jóvenes o no están muy enterados de la historia, cuando estamos hablando del evento, ¿no? de la base Muñiz, nos referimos a un operativo en el que los macheteros lograron eliminar de servicio a 10 o 11 aviones de guerra de la Guardia Nacional, para los que no lo... De hecho, creo que deberíamos recomendar el documental de Filiberto, que una de las escenas más interesantes y que más alegra al que lo está viendo es precisamente cuando se habla de ese operativo. Gabriela, no sé si quieras hacer alguna intervención, alguna preguntita. Sí, a mí me gustaría volver al tema del Partido Revolucionario de los Trabajadores puertorriqueños y también partir del documental que menciona Rafa, dirigido por Freddy Marrero. Me gustaría que hablemos un poquito sobre esas dos etapas que nos cuenta el documental, dos etapas que quizás se ven marcadas por una ruptura en las adentros, ¿verdad? Los adentros de ese partido revolucionario. Quizás una primera etapa llega hasta 1983, según cuenta el documental, y luego entre el 84 y el 85 se puede decir que fue esa segunda etapa, y también hay una clara división en cuanto a ustedes, ¿verdad? Como miembros de ese partido que se dividen también. Si pudiera hablarnos un poco más sobre eso, Juan. Bueno, para mí eso es parte de los elementos más tristes y trágicos de que adolecemos en el independentismo. A veces exageramos las diferencias ideológicas, o a veces las diferencias ideológicas, diferencias personales le damos matiz ideológico. A veces cuestiones personales cobran más importancia de la que debieran, y todo ese tipo de cosas que pienso que todos los seres humanos conocemos en diferentes organizaciones, no solamente las organizaciones que quieren llevar a cabo una revolución o traer justicia social, sino en casi cualquier organización existen muchos desavenencias, y para mí fue más ese tipo de cosas que una diferencia profundamente ideológica. Y me da mucha tristeza mi participación de ese proceso, haber contribuido a eso, y que otros compañeros también hayamos todos caído en cosas que afectaron negativamente una organización en la cual mucha gente tenía esperanza. ¿Cómo usted describe su relación con Filiberto y también por qué decide seguir a su lado
en ese documental dice que usted lo estimaba mucho y lo valoraba mucho porque es de las personas que dice que manda y va, así mismo citándolo usted del documental. ¿Cómo usted describe esa relación con Filiberto? Bueno, Filiberto fue casi un papá para mí, particularmente cuando me integré a la organización. Como te dije, yo me mudé de Boston a Nueva York y allí convivimos un tiempo, y durante los años que estuvimos en Nueva York, que fue más o menos el 72 al 76, pues estábamos trabajando muy de cerca, lo llegué a conocer muy bien, él compartió conmigo cosas de su vida personal. Y a mí, yo siempre lo admiré porque era de esos jefes que, como dijiste tú, de los que manda y va. Y para muestra, con un botón basta. Cuando se estaba planificando la operación de la base Muñiz, le notificamos a Filiberto cuál era el plan, y él preguntó, bueno, ¿y cuál es la posición que me corresponde a mí? Y le dijimos, tú no vas, Filiberto, tú no vas a participar. O sea, nosotros estimamos que él era demasiado importante y que no queríamos no hacía falta que él se arriesgara en ese operativo. Y me acuerdo como ahora me dijo, estás muy equivocado, yo sí voy. Y jugó un papel importantísimo. Él de hecho dirigió el grupo que se encargó de sabotear los aviones. Nosotros le dimos protección al perímetro. Una vez nos infiltramos, pero de los zapadores que colocaron los explosivos en los aviones, él fue el que dirigió ese grupo. ¿Hay alguna anécdota que nos pueda contar de esas andanzas que tuvo con él? O que recuerde alguna remembranza que quiera compartir con nosotros. Oh, wow. Bueno, la puede. Bueno, mira, de los momentos que para mí fueron bien importantes fue cuando su hijo se vino a vivir a Puerto Rico después de haber estado criado en Cuba. Y él confió en mí la tarea de buscarlo y llevarlo a una reunión familiar, que se vieron por primera vez en muchos años. Y para mí fue motivo de gran alegría poder recoger a Edgardo y llevarlo a Piñones, donde se encontraron allí y pasaron un buen día de playa. Y eso para mí es un momento que nunca se me olvida. Rafa, ¿tienes alguna preguntita? Hay otro más. Adelante. Cuando el operativo de la Wells Fargo, allá en Connecticut, estábamos enfrentando el problema de que, a diferencia de todos los otros operativos que realizamos, en la cual la policía no sabía quién era que lo había realizado, pues en este caso pues iban a saber tan pronto se avisaba a la policía quién había sido, porque Víctor Gerenat era empleado y era el que había encañonado a su jefe para hacer el operativo. Y una de las decisiones que habíamos tomado en cuanto al operativo es que no queríamos utilizar a compatriotas nuestros independentistas en lo que fueran el apoyo a la actividad una vez saliéramos del operativo, o sea, dónde esconderlo y ese tipo de cosas, pensando que a los independentistas y eso es quienes se iban a dirigir la policía. Y pues los contactos norteamericanos solidarios que teníamos pues no estaban en Hartford, estaban
a varias horas de distancia, y para mí eso era una gran preocupación. Y fue unos días antes en que Filiberto y yo íbamos guiando por el expreso de Massachusetts, y me pasó por al lado una motora a las millas, y en ese momento dije, Filiberto, tú guías motora, ¿verdad? Y me dijo, sí. Y dije, pues ahí está nuestra solución. Y ahí fue que optamos, compramos una motora, y en una motora fue que él se llevó a Víctor Gerena, porque en Sajón nadie va a sospechar que una persona que está transportando $500,000, digo, $7 millones, no sabía cuánto iba a ser, pero sabíamos que era mucho y que iba a pesar un montón. Nadie va a pensar que eso alguien en una motora lo está transportando. Así que él fue elemento clave en poder sacar a Víctor a salvo, y que al día de hoy, gracias a Dios, todavía está en libertad. Yo no sabía lo de la motora. Está cinematográfico. No te escucho bien, Rafa. ¿Tú puedes hablar un poquito más alto, por favor? Yo estoy gritando. El problema que tú tienes es tu computadora. En Vega Baja hubo un robo a la Wells Fargo un 12 de septiembre. En Connecticut hubo un robo a la Wells Fargo un 12 de septiembre. Exacto. Ahorita decía lo de la fecha porque tenían un valor y un símbolo, ¿verdad? Propagandístico, ¿verdad? Ese es el natalicio de Pedro Albizu Campos. Entonces, en este caso se hizo el 12 de septiembre con ese propósito, me imagino. El de Vega Baja. Los dos, el del 12 de septiembre en Vega Baja y el 12 de septiembre en Connecticut. ¿O eso fue casualidad? Bueno, nuevamente, el operativo de la Wells Fargo originalmente iba a ser creo que era el 3 o el 5 de septiembre, porque ese fin de semana de Labor Day, y se anticipaba que iba a haber unos cuantos millones más. Y el operativo tenía el propósito de recaudar dinero. No recuerdo cuáles fueron los inconvenientes esa noche, y entonces pues lo decidimos posponer, y cuando lo pospusimos, bueno, pues lo vamos a hacer la otra, y el 12, pues la fecha perfecta, eso es una fecha auspiciosa. Así que en ese sentido fue casualidad. El del 12 en Vega Baja fue a modo de bienvenida a los nacionalistas que llegaron a Puerto Rico ese día. Ese día fue que ellos llegaron a Puerto Rico después de haber sido liberados, creo que fue el 10 que lo soltaron, llegaron a Puerto Rico el 12, y optamos por hacerlo tanto como bienvenida, y también desde el punto de vista operativo era bien conveniente, porque sabíamos que toda la policía, o gran parte de la policía, iba a estar toda concentrada en lo que era el aeropuerto y la llegada de ellos, así que nos daba a nosotros más margen operativo. A mí me gustaría que habláramos un poquito sobre las claves o señales que se daban en las adentras, ¿verdad?, del movimiento. O por ejemplo los seudónimos con los que se conoció, los múltiples seudónimos que pudo haber tenido Filiberto. No sé si nos puede nos puede hablar un poco sobre cómo se comunicaban ustedes, si tenían unos códigos o algunas maneras de, no sé, de anunciarse cosas. Bueno, no, porque normalmente lo que hacíamos era vernos en persona, y ahí se trataba de evitar el uso del teléfono todo lo posible, y que las conversaciones fueran en persona, incluso que no fueran en los vehículos. Y aún así, después nos descuidamos un poco y nos instalaron micrófonos en los carros, en los apartamentos de Filiberto y esto y lo otro. Y ahí fue que pudieron descifrar gran parte de lo que era la organización. Ojalá hubiésemos usado más claves de las que usamos. Me llama particularmente la atención lo de los seudónimos, porque en el documental de Freddy decía que en el 90
fue cuando por primera vez, luego de 3 décadas, Filiberto pudo hacer vida pública con su nombre. Eso es cierto, pero ya eso no es seudónimo, eso es identificación, eso es otra identificación. Seudónimo es, si a mí me decían Junior, por ejemplo, y a Filiberto le decían Luis, y después cambió a Julio, según, pero él sí, y varios de nosotros pues teníamos varias identificaciones, y vivía con otro nombre, tenía licencia de conducir con otro nombre, pasaporte con otro nombre, y más de uno. Sí. Y eso le permitió, de hecho, cuando ya ellos por fin nos ubicaron, y él se tuvo que mudar y cambiar de identidad, pues lo pudo hacer rápidamente y perdieron el rastro de él por un tiempo. Uh-huh. Para mí es curioso esto de que está contando de esos sinnúmeros de documentos con otros nombres. Escuchando un podcast de Radio Independencia, Farinacci Hijo hablaba sobre la red de ayuda que había para el clandestinaje. Mucho más allá de los miembros, había una red de personas que hacían hasta las más simples cosas. En este caso, yo entiendo que hasta quien hacía la tarjeta distinta, la documentación distinta, es parte de esa red de personas de confianza que estaban apoyando, ¿no? Sí, sí, sumamente importante. Hubiese sido imposible sobrevivir y operar los años que estuvimos operando si no hubiese habido una red bastante amplia de apoyo por toda la isla y en diferentes profesiones y de todo tipo. Por ejemplo, para el operativo de Base Muñiz, una de las cosas que lo facilitó es que se nos hizo llegar fotos. Digo, hoy en día sería fácil porque uno con un dron chiquito lo sube y toma la foto aérea que tú quieras, pero en aquel entonces eso no era así. Y se nos hicieron llegar fotos aéreas del área de Base Muñiz, donde nos permitió identificar un montón de cosas esenciales para el operativo. Y eso venía pues de alguien que es un empleado público que independentista dijo, espérate, esto puede ser útil. Y lo hizo llegar y en su debido momento se utilizó. Uh-huh. Rafa, ¿tienes algo más que aportar? Hablando ahorita de la cuestión de la propaganda, recuerdo en el operativo de la Base Muñiz se envió un video a la periodista Carmen Jovet, en el que se veía más o menos algún tipo de preparativo, y eso fue un palo propagandístico. Pero mi pregunta sería, Segarra, el hecho de que se hiciera a veces algún tipo de manifestación, como por ejemplo el reparto de juguetes el 6 de enero, no recuerdo la fecha exacta, pudo haber sido en 1900. 6 de enero del 84. Ajá. Que también es digamos, un golpe propagandístico. ¿Eso no creó división en la organización? Es decir, hubo gente que quizás le parecía que era demasiado arriesgado, gente que le parecía bien. Okay. El de Base Muñiz no, porque no hubo mayor problema con eso, todos estábamos encapuchados, no se pudo identificar a nadie y entendimos que, o sea, no hubo, que yo recuerde, ¿verdad? Mayor, ningún tipo de objeción. El de los Reyes Magos sí, fue problemático. Ya para entonces la organización estaba en proceso de división. Los que no participaron de eso pues lo vieron con malos ojos. También pues se entendía que pudiera ser un riesgo innecesario, y pues a ello yo asumo responsabilidad porque eso yo le empujé bastante. Me imagino que hay gente escribiendo comentarios o preguntas, Gabriela.
Pues precisamente eso mismo acabo de poner en el chat, en los comentarios, que si tienen alguna pregunta, la gente que nos está sintonizando, para aprovechar que tenemos con nosotros a Segarra. Esto no se da todos los días, gente, así que aprovechen si tienen alguna duda sobre el tema que estamos conversando. Pues yo tengo una pregunta, Segarra. ¿Es correcto que se escribió un guión, digamos, como para cine del robo de la Wells Fargo? Sí. Usted escribió, ¿no? No que alguien escribió. Bueno, se escribió lo que llaman en inglés es un treatment, yo no sé si en español no es un guión completo, pero es la base para un guión. Y tengo entendido que la persona a quien se le entregó el tratamiento, pues prepararon un guión posteriormente, pero ya para entonces, ya yo no estaba en la organización y después vinieron los arrestos, así que no sé en qué terminó eso, pero sí, existía eso. Compañeros, nos hicieron caso y Delia Rivera nos pregunta ¿por qué dejaron de operar? Quizás ya seríamos libres. Bueno, yo dejé operar porque me cogieron preso, ¿verdad? Pero yo creo que el pensamiento evolucionó bastante durante la final de la década de los 80 y los 90 en términos de metodología. Yo creo que el ejemplo máximo de lo que sería una lucha popular exitosa y efectiva, pues ocurrió con Vieques. Y ahí pues la lucha armada no jugó un papel y verdaderamente pues nos dimos cuenta que se podía aglutinar fuerzas y forzar la mano del imperio y a llegarnos amplios sectores y mayor solidaridad y por lo menos a mí personalmente lo que inicialmente me hizo pensar en que había que bajar revoluciones en cuanto a la actividad armada y tal vez retomarla en otro momento y recurrir a otros métodos, fue cuando desmantelaron la red policíaca asesina que existía en Puerto Rico después de las vistas del Cerro Maravilla y del secuestro fallido que hizo Alejo Maldonado a Consuegra y que después cuando el FBI lo captura, pues él se vira y chotea a toda la alta jerarquía de la policía, a Miguel Rivera, a Julio Andrade, a Emeterio Ortiz, y entendía yo que ante una limpieza de ese tipo, pues había que darle un aire de respiro y ver, continuar la lucha por otros medios en ese sentido. Pero esa era mi opinión muy personal. Mira, Juan, nos preguntan también que qué cualidades tenía Filiberto que lo distinguía de otros estrategas. ¿De otros qué? Estrategas. Bueno, de otros estrategas no te sé decir. De otras personas, pues sí te puedo decir que tenía un sentido de valor y sacrificio extraordinario, al estilo de los nacionalistas originales. Eso es una cualidad extremadamente valiosa y rara. Lo otro que tenía es que leía muchísimo y analizaba profundamente, una persona que reflexionaba mucho y también tenía un buenísimo sentido del humor. Entonces, así para agregarle a eso del sentido del humor, nos preguntan que cómo pueden elaborar, si puede elaborar cómo lograron sacar tanto dinero en una motora.
Tremendo. No sacamos la motora, sacamos a Víctor, que era el más importante, que ya estaba identificado. El dinero lo sacamos en los baúles de 2 diferentes carros. Y optamos por usar 2 carros, por si acaso caía uno, pues que no cayera todo. Y dividirlo. Y entonces también los carros que utilizamos no eran del estado de Connecticut. Usamos un carro de Massachusetts y otro carro de Nueva York, pensando de que iban a estar buscando a Víctor, que era de Connecticut y que había utilizado un carro de Connecticut para la parte interior del operativo. Iban a estar buscando vehículos de Connecticut y a Víctor Gerena específicamente. Víctor, al estar montado en una motora con casco puesto y de pasajero, pues no iba a ser sujeto de observación. Y los 2 carros, pues pensábamos, bueno, si están buscando a alguien de Connecticut y Hartford, pues no van a estar deteniendo vehículos de Nueva York o de Massachusetts. Y de ahí en fuera, pues, no voy a comentar más. Claro, ¿verdad? Sí, claro. Sobre el asunto. Segarra, Víctor Gerena no pertenecía a la organización, pero obviamente su participación fue importantísima, de hecho, ¿verdad? ¿Cómo se logró que Gerena aceptara participar en este operativo? Bueno, Víctor fue el que lo trajo a nosotros. Okay. Víctor era independentista de nacimiento. Su mamá, una destacada líder comunitaria independentista allí en Hartford, y sufrió mucha represión a causa de ello, porque el FBI y la policía jamás creyó que Víctor no le había dicho nada a ella, y de hecho no le dijo nada a ella precisamente por eso, ni a su esposa, a su novia le había comentado lo que estaba pasando. Para nosotros, cuando llega la información de que este compañero trabaja en tal sitio y quiere los lunes guía un camión donde hay entre 7 y 10 millones de dólares y los quiere donar a la lucha, pues la primera reacción es que chévere, y por otro lado, puede ser un pescadito, porque no sería la primera vez que la policía le tiende una trampa al movimiento, ¿verdad? Y pues a mí me tocó hacer la investigación de conocerlo y después traerlo a Puerto Rico, donde se entrevistó finalmente con Filiberto, y estábamos convencidos de que verdaderamente es un compañero extremadamente sólido, tan sólido que el plan original para el operativo conllevaba que los cogiéramos en un lugar donde hicieran entrega, porque al contar con uno de los de adentro que no iba a resistir y con toda la información del lugar, pues se nos iba a hacer bastante más fácil de lo que son normalmente los operativos de tomar camiones blindados, como ocurrió en el de Vega Baja ese de septiembre 12, ¿verdad? Y salió de él decir en una ocasión, digo, mira, yo creo que es más fácil que yo simplemente coja a mi supervisor, que somos él y yo nada más los que estamos en el almacén cuando yo llegue, en vez de arriesgar a todo un grupo de compañeros en un operativo en la calle. Claro, eso conllevaba que entonces iba a ocurrir lo que ha ocurrido, que estaba el resto de su vida fugitivo. Mientras que si lo hacíamos y él simplemente alzando las manos y dejándose coger, pues él iba a poder seguir viviendo su vida normalmente. Así que conllevaba un enorme sacrificio de parte de él
y por eso fue que lo trajimos para Puerto Rico a hablar con él, y Filiberto, pues que estaba clandestino y conocía el sacrificio que conllevaba eso, estar separado de familia por años y todo ese tipo de cosas, pues pudo tener esa conversación con él y aquilatar el temple y la disposición de Víctor para asumir esa gran responsabilidad y esa gran dificultad. Segarra nos pregunta, la gente se activó ahora con las preguntas. Nos pregunta Mari, además de enviarle saludos, Mari Narváez, si cree que Filiberto supo o anticipó el operativo que le venía encima, y esto cambiando el tema, vamos aquí cambiando de temas, el operativo que le venía encima cuando lo mataron, o esto le tomó por sorpresa, según usted. La verdad es que no tengo los elementos, porque yo salí de la cárcel un año antes de que lo mataran, pero no tuve ningún tipo de contacto con él para cuidarnos ambos, ¿no? Y esa pregunta se la podían hacer a los compañeros que fueron parte de la red de él allá en el área oeste, y con los quienes él compartía, que tampoco sé quiénes eran, pero sí. A mí, yo esa noche, yo la pasé deseando y rogando que él tuviera un túnel, que hubieran hecho un túnel que le hubiera permitido escaparse. Pero no sé si él tenía ningún tipo de aviso o sospecha. Y en esa misma línea de la posibilidad, ¿verdad?, de la estrategia de cavar un túnel, nos preguntan también que de dónde sacaban las estrategias, si era que leían o las leían en algún lugar, de dónde se las ingeniaban. Ok, bueno, leíamos, por ejemplo, yo leí pues 20 preguntas a un Tupamaro, leí el mini manual del guerrillero urbano, leí The Revolt, que fue la rebelión de los judíos en Palestina, y leí Guerra del Pueblo de Jab, leí a Mao, leí a todo eso. Y vuelvo y te digo, yo era de lo más verdecito. Habían otros compañeros que habían leído mucho más. Y claro, después también habían compañeros que eran veteranos del ejército, que habían recibido adiestramiento militar. Yo había tenido amigos en Estados Unidos que habían sido asaltantes de banco, que me dieron instrucción a mí sobre eso. Y había un compañero que también, Filiberto, estuvo en Cuba años, y así por muchísimas diferentes fuentes. Rafa, ¿quieres comentar algo o sigue? Comentar que la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico conocía a Filiberto como el G2 cubano, precisamente porque había recibido instrucción de la Dirección de Inteligencia en Cuba. Es decir, estaba entrenado, y además pertenecía, de hecho, a una organización en Cuba, una organización internacional que trabajaba con proyectos, digamos, internacionales. Que había entrenamiento, ¿no? Aparte de lo que muy bien dice Segarra Palmer, obviamente digamos que la cabeza veterana de la organización pues era Filiberto, ¿no? Sí, él, por lo menos en los años que estuve en Nueva York, él nos entrenó a todos allá. Eso era parte de lo que era su tarea, entrenarnos a nosotros en el uso de explosivos y en técnicas de vigilancia y de contrachequeo y todo ese tipo de cosas. Esa pregunta que se hizo sobre si el contingente de agentes federales llegó y había algún modo de avisar a Filiberto, por lo menos en el recuento que hace el propio FBI, alegan que tienen información sobre
2 llamadas, hablé al principio de 2 llamadas que recibió Filiberto, una a las 3 y otra a las 4 y 5. Es decir, que había gente que, de hecho, desde el mediodía había recibido información de que había un contingente de agentes. Así que aparentemente sí había un grupo de personas que servían más o menos de escucha, ¿no? De vigilantes, y que sí recibió alguna información, pero vale destacar que el contingente que se dice de agentes era más de 200 agentes. Sí. Estaba un poquito difícil, aún recibiendo Poder información. romper el cerco no iba a ser fácil. Ellos venían decididos a matarlo. Sí. Eso a mí no me cabe la menor duda. Ellos habían ya tenido la experiencia del tiroteo con él cuando los arrestos del 30 de agosto, en el que uno de ellos había salido herido y después Filiberto les ganó el caso que se celebró acá. Y eso a ellos lo tenían, ellos no iban a dejar que eso sucediera. Y ellos ya habían visto la mucha, como diría, mucha publicidad y mucho apoyo que se había generado en el primer caso, en el caso de los primeros que fuimos a juicio en la Wells Fargo. Y no querían volver a pasar por eso. Sabían que él iba a ser una figura que iba a llamar mucha atención y que iba a haber mucho esfuerzo por liberarlo si estuviera preso. Y en el álgebra de ellos, estoy convencido que ellos dijeron, espérate, asegúrense de que no salga de ahí. Y el hecho está que ellos no trajeron ningún negociador como parte del equipo de asalto. Y casi siempre ellos dicen que era el Hostage Rescue Team. Y un Hostage Rescue Team, elemento clave es el negociador. Y no había negociador por todo eso. O sea, ellos vinieron a matarlo. Segarra, voy a hacer aquí un intento de unir 3 preguntas en una, bajo el tema quizá de las relaciones de los revolucionarios puertorriqueños, los macheteros, con otros grupos de guerrilleros a nivel internacional. Nos preguntan que cómo eran las relaciones con los dominicanos o con los revolucionarios nicaragüenses, si hubo alguna, y también si ustedes tomaron adiestramiento con las avispas negras. Nos pregunta alguien por aquí. Así que a ver de qué manera podemos quizá hablar de la relación de los macheteros en el plano internacional con otros grupos militantes. Pues, habían buenas relaciones con los salvadoreños, con los nicaragüenses. De las avispas negras no te puedo comentar porque no sé. Y de hecho hubo puertorriqueños que fueron allá a Nicaragua a combatir para el derrocamiento de Somoza, y que al día de hoy todavía están allá y forman parte del movimiento sandinista allá. Y tengo por lo menos, tengo la clara, que al menos había un dominicano dentro de la organización de los macheteros. Sí, había relaciones con los dominicanos. Si mal no recuerdo, era con los trinitarios. Pero de ese aspecto, acuérdate que era una organización compartimentada y quien trabajaba con un grupo eran unos compañeros específicamente, así que y yo no estaba en esa unidad, así que no puedo abundar sobre eso. Pero sí, los dominicanos han sido solidarios con nosotros desde siempre. Otra preguntita también que nos hacen llegar sobre el consenso que hubo o que no hubo aparentemente. Y pregunta a la persona que si es cierto que no había consenso entre usted y Filiberto en cómo usar los 7 millones. Te puedo decir que no hubo consenso entre nadie. Cada cual tenía idea de cómo era la mejor forma de utilizar el dinero, ¿verdad? Y eso es común
los que el que trabajaba, por decir, en lo que fuera el área de propaganda, pues lógicamente quería que hubiera una buena parte del presupuesto para trabajar en el área de propaganda, conseguir buenas imprentas, ese tipo de cosas. Los que trabajaban en el área militar, pues vamos a conseguir más armas. Y otros decían, bueno, vamos a apoyar tal grupo comunitario, vamos a apoyar a los salvadoreños, que ahora mismo se la están viendo bien fea. Eso es, pero a mi entender, ya yo estaba afuera cuando por fin se empezó a utilizar el dinero, pero eso es normal, que hayan diferencias de opinión, y me imagino que a la larga en las discusiones pues llegaron a acuerdo. ¿Y en qué se usaron, si se puede decir algo, de qué manera se usó ese dinero? Pues yo no te puedo decir más allá de lo que hicimos con los Reyes Magos. De esa te puedo hablar yo. De ahí para afuera no te puedo decir, porque ya yo estaba fuera de la organización a partir de, creo que fue febrero. Ese reparto de juguetes fue simultáneamente en Connecticut y en Puerto Rico. Sí, en Puerto Rico fue en Capetillo y en Villa Sin Miedo. Y en los Estados Unidos fue en Hartford, en el barrio cerca del barrio donde había vivido Víctor. Entonces, ya para ir redondeando, porque también ya vamos cerca de la hora, y como hemos dicho, es una hora lo que estamos hablando con nuestros invitados e invitadas. Una pregunta que nos hace Madeline Ramírez, dice que ella entiende saber la respuesta, pero que le gustaría saber su opinión sobre el aporte de los macheteros a la lucha por la independencia. Bueno, yo creo que el entierro de Filiberto fue una de las mejores muestras del aporte de los macheteros a la lucha por la independencia. O sea, yo creo que para mucha gente fueron acciones que se hicieron, cosas que hacía falta que se hicieran, y la gente entendía que eso era algo que conllevaba mucho riesgo, y reconocieron que ese riesgo pues merita cierto respeto, y creo que en cierta medida contribuimos a que buscaran otras formas de seguir luchando, como ha sido el ejemplo de Vieques y el julio del 19. Sí. Alguien preguntando que si podríamos extender, Alfonso, esta conversación, por favor, nos pide. Pues unos minutitos más, pero también nos preguntaban sobre, y esto nos pregunta Zaira Pacheco, si después de vivir una época de tanto activismo y militancia, ¿cómo ve usted la situación de nuestro país hoy? Yo creo que hay más militancia ahora que la que yo vi. Lo que pasa es que de diferentes formas. Y a causa de la pandemia, pues ahora no estoy enterado de casi nada. Pero tenemos julio del año pasado para muestra. A mí lo que más me preocupa es que logramos grandes victorias y no tenemos el engranaje puesto para darle seguimiento y hacerla valer. Como por ejemplo en Vieques. En Vieques pues logramos sacar la Marina, pero no hemos logrado que Vieques florezca y prospere. Y de eso es lo que se trata. Y de igual manera, pues sacamos a Ricky y sus secuaces, pero se quedaron otros. Y tal vez ahora pues logremos más, pero para mí esa es la clave, cómo logramos darle continuidad y seguimiento a esas victorias que tanto cuestan y que tanto merecen ser aseguradas.
A mí me parece que, ajá, Rafa, ¿ibas a comentar algo? Yo, metiéndome en lo que no me importa, estaba pensando que en esos primeros comunicados de los macheteros había un gran componente de la cuestión de clase, había un gran componente de la cuestión de lucha de masa, clase obrera. Por ejemplo, empezar a hablar de los movimientos obreros internacional en Italia, por ejemplo. Y yo no sé si es una pregunta un poco indiscreta, pero no parecería que ese asunto de la cuestión de clase, de la lucha de masas, del movimiento obrero, no está presente en este nuevo tipo de militancia, digamos. Bueno, eso no es correcto. Eso no es correcto. Había bastantes compañeros que pertenecían a uniones y hacían su trabajo desde ese frente. Y algunos, pues, por ejemplo, en energía eléctrica, se organizó un grupo de autodefensa obrera que realizó varios operativos. Y en otras uniones, pues también habían compañeros que la mayor parte del trabajo era trabajo sindical, pero en ocasiones en que había que reforzar lo sindical con una actividad armada, pues se hacía también. Claro, Pero yo me sí, estaba había refiriendo mucho de específicamente, eso. me estaba refiriendo al 19, al verano del 19. Ah, Eh, perdón. Yo no, creía que no, tú me estabas hablando de no, la época no, anterior. eso lo tenemos claro. Por eso decía que la militancia nueva, la digamos, del verano del 19, quizás no tenga no que no lo tenga, que tenga menos ese componente. Si esa percepción, coincidimos en esa percepción. Sí, es correcto. Yo creo que una de las cosas que lamento, ¿no? Que tenemos todos que lamentar es que el movimiento sindical en Puerto Rico ha decaído mucho en los últimos años y por varias razones. Y eso sería bueno que lo analizáramos bien y se hicieran todos los esfuerzos por revitalizarlo, porque falta hace. Segarra nos pregunta por aquí que qué edad tenías cuando comenzaste esta gesta revolucionaria. Cuando me reclutaron para los macheteros, No sé específicamente a qué se refiere, pero cuando empezaste a movilizarte y a estar por ahí en la lucha. bueno, yo me radicalicé en el verano, en la primavera del 68, así que tenía 18 años. Y vine a integrarme a los macheteros en el 72, que no eran los macheteros en aquel entonces, eran los COR. Pero me integré a la lucha armada en el 72. Ok, entonces también nos preguntan que mirando hacia la distancia, si reconoce algunas fallas o algunas cosas que... Montones. Protagonismo, machismo, vanguardismo, ultraizquierdismo, tal vez, montones de fallas que cometimos. Sí. Eh, Rafa. no, interesante decir que el machismo es uno de los errores que se comete, porque me parece que es una confesión muy importante Exactamente. en la lucha por la independencia. Me alegra Y mucho eso. reconocerlo también públicamente, así que sí. Sí, genial. Bueno, compañeros, pues yo creo que ya podemos ir finalizando el espacio, que tenemos aquí a Segarra de ping-pong, tirando preguntas aquí. Muchas gracias, Juan Segarra, por estar con Gracias a nosotros. ustedes por permitirme compartir con ustedes. Pasen buenas noches. Antes de finalizar, recordarles también a la gente que nos sintoniza, que todavía tenemos 53 personas sintonizando el live. Lo que dije al principio de que se den la vuelta por la página de Claridad, www.claridadpuertorico.com. Está reformada con propósito de un suplemento especial que se lanzó ayer sobre el grito de Lares, así que
invitar a la gente a que se den la vueltita por la página web y asimismo que se suscriban en el canal de YouTube del periódico Claridad para que vean esta conversación que queda allí colgada y todas las que hemos tenido previo a esta. Bueno, sin más agua, y la Claritienda también, que Maribel Franco ha estado colgando ahí distintos comentarios de acceso a la Claritienda online. Bueno, sin nada más que decir, muchas gracias nuevamente y gracias a Rafa y gracias a la gente que se motivó y nos hizo preguntas. Buenas noches y hasta la próxima, Clara. Nos vemos. Bye.